chicos, o buenas tardes, buenas noches. Miren, dependiendo de la hora que vean el video, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es quizás el aspecto, el proceso más importante dentro del ser humano, que es justamente el pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestra mente nunca está vacía, nunca está en blanco o en negro, ¿no? Nuestra mente siempre está habitada de ideas, ¿ok? Y el pensamiento es quizás este proceso más distintivo del ser humano. Se dice por ahí de que el ser humano tiene al día 69.000 pensamientos. O sea que el hombre todos los días piensa 69.000 veces, pero eso no es lo importante. Lo más sorprendente en realidad es que estos pensamientos de ayer, el 97% de ayer, son los mismos pensamientos que tenemos hoy. Cuando uno habla de pensamiento, en realidad se refiere a toda esta capacidad que tenemos de recrear, de restituir, ¿no? De representar de forma abstracta la realidad pues en nuestra mente, ¿no? Como dice Piaget, la función simbólica o la función semiótica aparece, porque no es innato, aparece al año y medio, ¿no? Del año y medio a los 2 años se habla pues de la capacidad del ser humano para poder representar la realidad de forma abstracta. A eso es el pensamiento, o también llamado cognición, ¿ok? Este pensamiento puede ser visto de dos maneras, ya sea como una representación o como una elaboración. Cuando digo representación me refiero a que el pensamiento lo que hace es restituir, representar la realidad, ¿no? Por ejemplo, veo un objeto y ya me imagino, no sé, puedo crear un símbolo o tengo una imagen de ese objeto, ¿no? No necesito de repente tocarlo para poder ya saber que algo existe, ya lo representé en mi mente. Pero el pensamiento no solamente representa, sino que el pensamiento también lo que hace es agarrar esta representación, combinarla con otra representación y crear algo más complejo, de tal forma que el pensamiento nos permita enfrentarnos a problemas, hacer preguntas, resolver problemas y tomar decisiones. Esto creo que aquí es el aspecto más importante, ¿no? Del pensamiento, la función elaborativa. ¿Para qué sirve el pensamiento? ¿Para qué pensamos? ¿Cuándo pensamos? Pensamos cuando tenemos problemas, ¿no? Por ejemplo, Pedro se va a casar por segunda vez. Se va a casar con la hermana de su viuda. ¿Podrá casarse o no? Aquí en el Perú. Miren, Pedro se va a casar por segunda vez y se va a casar con la hermana de su viuda. ¿Podrá casarse? En el Perú está permitido casarse doble. Piensen, ¿ah? O de repente, pues, el ejemplo típico, ¿no? De este recogedor, ¿no? Que dibujan, hacen una especie de recogedor ahí, ¿no? Este es un recogedor y acá ponen una basurita y te dicen, mueve 2 palitos de tal forma que esta basurita quede fuera del recogedor, pero formando el mismo recogedor, ¿no? Y para eso, pues obviamente hay que pensar, ¿no? Entonces, el pensamiento es este proceso que abarca todo el aspecto cognitivo, porque no solamente uno piensa en una determinada parte del cerebro, sino que el pensamiento está o abarca en realidad toda nuestra esfera cognitiva, toda nuestra esfera mental. Por eso es que el pensamiento también se le conoce como cognición. Y recuerda que el pensamiento está dirigido a la solución de problemas. Pensamos para poder resolver problemas. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? ¿Ah? ¿Qué se hace con los problemas? Se llora, se sufre, se lamenta. Los problemas son dificultades, obstáculos, ¿no? Y frente a un problema, pues obviamente hay que resolverlo. Y el proceso que nos permite resolver esos problemas es el pensamiento, ¿ok? El pensamiento trabaja básicamente con 2 tipos de imágenes, de elementos, con imágenes y con conceptos. ¿Qué es una imagen? Una imagen es algo así como un proceso que nos permite restituir o reconstruir la apariencia figurativa de un objeto que puede ser ya conocido o que puede ser nuevo, ¿no? Por ejemplo, imagínate un cocofante. Imagínate un cocofante. Esa imaginación, obviamente, no, ese objeto, el cocofante, no lo has visto, no es producto de tu conocimiento, de tu experiencia, es algo que va a depender de tu creatividad, de tu imaginación. Pero cuando uno piensa, piensa en imágenes. Cuando uno piensa en imágenes, ¿no? Aparece la imagen de lo que estás pensando. Piensa en la playa y aparece pues la playa, el solcito, etcétera, ¿no? Piensa en un viaje y no sé, aparece Machu Picchu, la carretera o el avión, dependiendo, ¿no? Es decir, que cuando uno piensa, usa imágenes. Y las imágenes son procesos que restituyen, que reconstruyen la apariencia física de un objeto ya conocido o de repente algo nuevo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que el monumento de la Plaza San Martín cobra vida y comienza a caminar por todo el Jirón de la Unión. ¿Te puedes imaginar o no? ¿Ah? Obviamente, claro, la imaginación aguanta todo, ¿no? En este caso sería una imaginación creadora o reproductora. ¿Tú qué dices? ¿Creadora o reproductora? O imagínate de repente un barquito de papel flotando en las nubes. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? El pensamiento
aguanta todo, chicos. Cuando uno piensa, usa imágenes, pero también usa conceptos. Cuando uno piensa, piensa en conceptos, piensa en categorías. Por ejemplo, ¿qué tienes dentro de tu ropero? Ropa. Ropa es un concepto. Ropa es un concepto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tienes dentro de tu refrigeradora? Alimentos. Alimentos es un concepto. Cuando uno piensa, piensa en conceptos, piensa en categorías. Por eso decimos que el pensamiento es un proceso que representa de manera abstracta, porque el pensamiento no se puede ver, no se puede tocar, es abstracto, pero también es mediato el pensamiento. Profe, ¿por qué el pensamiento es mediato? Porque para pensar no necesito que el objeto esté frente a mí. Por ejemplo, yo te digo, piensa en el monumento, piensa en la Estatua de la Libertad. Y la Estatua de la Libertad no está acá, no está acá. ¿Se dan cuenta? De repente lo vi anteriormente y lo puedo pensar de nuevo. Lo que pasa es que el pensamiento no trabaja con objetos, trabaja con representaciones, muy diferente a la percepción, ¿no? Que para yo poder percibir de repente la pizarra, tengo que estar frente a la pizarra, pero para poder pensar en la pizarra no necesito que la pizarra esté frente a mí, porque el pensamiento es un proceso mediato, no es inmediato, es mediato y no trabaja con objetos, sino con representaciones, con símbolos, con imágenes, con conceptos o con el lenguaje también. Entonces los conceptos son categorías. Por ejemplo, mira, yo te digo, ¿qué será un patín, una bicicleta, un avión, un transatlántico? ¿Qué son? Medio de transporte, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, el hombre? ¿Qué es el perro? ¿Qué es, por ejemplo, el gato? ¿Qué son? Seres vivos, mamíferos. Bueno, estas son categorías. Esos son conceptos. No confundas concepto con definición. No es igual concepto que definición. El concepto, lo múltiple, se hace uno. Es decir, un concepto es un conjunto de elementos que tienen algo en común y que son expresadas mediante una sola palabra. Ropa es un concepto que abarca varios tipos de prenda de vestir, ¿no? Blusas, pantalones, medias, corbatas, casacas, lo que sea, que son distintos objetos que están dentro de una sola categoría, un solo grupo, y son expresados mediante una sola palabra. En cambio, la definición describe al concepto. La definición describe el concepto. Por ejemplo, el concepto ave. Ave es un concepto que abarca varios tipos de pájaros, ¿no? Ave es un concepto. Voy a definir concepto. Animal vertebrado, ¿ok? Con pico, alas y que pone huevos. ¿Qué he hecho? He definido. En cambio, el concepto es ave y lo estoy definiendo. O sea que la definición describe al concepto. Por ejemplo, concepto zapato, calzado. Calzado es un concepto, ¿por qué? Porque abarca varios tipos, ¿no? Sandalias, hojotas, botas, chimpunes, no, ya un montón de cosas, ¿no? Voy a definir calzado. Todo tipo de prenda de vestir que se use para resguardar y proteger a los pies. Estoy definiendo, ¿ok? ¿Ya? Pero cuando uno piensa y elabora un concepto, chicos, también tiene una imagen modelo, la imagen típica del concepto. Por ejemplo, yo te digo, piensa en medio de transporte y al toque la imagen que aparece en tu mente, cuando yo digo medio de transporte, es un automóvil. ¿Sí o no? Pero no piensas, por ejemplo, en un patín o en un coche de bebé. Piensas en un automóvil. Piensa en un mamífero. Mamífero, aparece la vaca o aparece el ser humano. ¿Sí o no? Piensa en un pez y aparece, no sé, pues ahí un lenguado, qué sé yo, pero no aparece el caballito de mar, que también es un pez. ¿Me dejo entender? La imagen típica, la imagen modelo que usamos para pensar son los prototipos. Y cuando uno piensa y elabora conceptos, usa prototipos, que es el mejor modelo que usamos para poder pensar. Por ejemplo, concepto, mueble. ¿Cuál es el prototipo de mueble? Sofá. ¿Se dan cuenta, no? Bien, entonces, los elementos del pensamiento son básicamente dos. Las imágenes, porque cuando uno piensa en imágenes, la imagen es algo así como el ojo de tu mente. Y los conceptos, que son categorías. Lo múltiple se hace uno en el concepto. Y diferencia concepto de definición. Y también tengamos en cuenta que cuando uno elabora un concepto, usa una imagen modelo y a esa imagen modelo se llama prototipo. ¿Ok? Muy bien. Decimos que el pensamiento está dirigido a la solución de problemas. O sea, pensamos cuando tenemos un problema. Te has quedado en mitad, de repente, en el centro de Lima, la avenida Bancay, te has quedado y sin plata. Sin plata regresas a tu casa. ¿Qué haces? Piensas, pues. Te has quedado en la
6 de la tarde, supongamos, o 6 ya de la noche, o por ahí ya casi anocheciendo, y en la avenida Bancay, sin dinero, te ves y no hay nada, se te cayó la billetera, la cartera, qué sé yo, ¿qué haces? Obviamente piensas, ¿no? Y puedes pensar de dos maneras. Puedes pensar de una forma lógica, coherente, o puedes pensar de una forma creativa. El sistema educativo que vivimos, en realidad, que nos hemos nosotros formado, es un sistema educativo basado en el pensamiento lógico, en el pensamiento racional, ¿no? Pero no tanto en el pensamiento creativo. El niño, somos niños, somos muy imaginativos, ¿no? Cuando uno tiene, de repente aparece la función simbólica, 2, 3, 4 años, por eso se habla, ¿no?, del amigo imaginario, etcétera. Somos muy imaginativos, altamente imaginativos. El niño es altamente imaginativo. Pero luego, a los 7 años, cuando aparece el pensamiento lógico, según Piaget, 7 años y medio, aparece el pensamiento concreto, lógico. La lógica, como que es la facultad que le permite explicar y conocer las cosas. Entonces la imaginación se va debilitando hasta que realmente queda obstaculizada o impedida. Y por eso es que no estamos tan imaginativos y no somos muy lógicos, muy racionales. Entonces el pensamiento, chicos, está dirigido a la solución de problemas. Pensamos cuando tenemos problemas. ¿Ok? Entonces, en base a su dirección, o sea, la dirección, el objetivo, el pensamiento es la solución de problemas, podemos usar dos tipos de pensamientos, el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Miren cómo mi brazo, mira, pensamiento convergente, que converge, que se une en una sola respuesta, ¿no? ¿Ok? El divergente se abre, ¿se dan cuenta? El convergente une, ¿ya? El divergente se abre. Entonces, el pensamiento convergente es un pensamiento lógico, es un pensamiento coherente, se basa en la experiencia, se basa en el conocimiento, se basa en la parte izquierda de tu cerebro, ¿ok? Es un pensamiento que busca una sola respuesta a un problema, ¿ok? Busca una sola respuesta a un problema. Por ejemplo, tú cuando resuelves ahí las preguntas de este tema, A, B, C, D, E, ¿no? Ahora voy a San Marcos, A, B, C, D, E, A, B, C, D, ¿no? Entonces vas a usar tu pensamiento convergente. ¿Por qué? Porque dentro de esa pregunta y de esas 4 alternativas, solamente una es la correcta. Si un carro viaja, por ejemplo, a 50 kilómetros en media hora, ¿cuántos kilómetros viajará en 3 horas? Para eso hay que utilizar las matemáticas, la lógica, la razón, el pensamiento coherente, ¿no? Y solamente hay una respuesta a un problema. ¿Se dan cuenta? El pensamiento convergente busca una sola alternativa de solución a un problema, basándose en la experiencia, basándose en la razón, en la lógica. En cambio, el pensamiento divergente es un pensamiento que se abre, busca varias alternativas de solución a un problema, se apoya en la creatividad, se apoya en la imaginación, se apoya en la parte derecha de tu cerebro, que es creativo, que es libre. Por ejemplo, ¿cómo mides la altura de un edificio de 10 pisos con un termómetro? ¿Cómo mides la altura de un edificio? Escucha bien, esta pregunta le hicieron a Niels Bohr. ¿Quién es Niels Bohr? El que descubrió los átomos, ¿no? A ver, ¿cómo mides tú la altura de un edificio de 10 pisos con un termómetro? No hay una sola respuesta. Hay muchas respuestas, depende de tu creatividad, de tu imaginación, depende, pues, obviamente, de esta flexibilidad mental que puedas tú tener, ¿no? El otro pensamiento es el pensamiento divergente. Divergente, también llamado por Edward de Bono lateral. Es un pensamiento diferente, es un pensamiento más libre, más creativo, más flexible. No es tan rígido, ¿no? Una sola respuesta. No, el pensamiento divergente busca varias alternativas de solución a un problema. Se apoya en la creatividad y la imaginación. La pregunta que te hacía era, ¿no? ¿Cómo mides tú la altura de un edificio de 10 pisos con un termómetro? Profe, ¿con un termómetro? Sí, con un termómetro. Profe, vendo el termómetro con una wincha. Muy bien, pensamiento divergente. Profe, agarro una piedrita, lo barro en una pita y lo suelto del último piso. Y mido, ¿no?, la pita. Ahí está, medir altura. Ah, muy bien. ¿Qué más? Profe, en física, pues me han enseñado que yo tiro el termómetro y, ¿no?, veo cuánto demora en caer y aplico la formulita de física. Ahí está. Es decir, no existe una sola respuesta. Hay muchas respuestas y eso va a depender justamente de tu creatividad, de tu imaginación. A eso se le llama pensamiento divergente, que busca varias alternativas de solución a un problema. Entonces, según la dirección, según el objetivo del pensamiento, pueden haber dos tipos de pensamiento. Pensamiento convergente, lógico, racional, que busca una sola respuesta a un problema. Y el pensamiento libre, no flexible, que busca varias alternativas de solución a un problema. Y en base al contenido, el pensamiento puede ser lógico y no lógico.
Si se basa en estos principios lógicos, por ejemplo, el famoso modus ponendo ponens, no sé si ustedes recuerdan la lógica, si estudio, entonces apruebo. Estudio, por lo tanto apruebo. Este es un pensamiento lógico, ¿no? Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es feliz. No, pues pensamiento ilógico, ¿no? El pensamiento no lógico es un pensamiento mágico. Imagínate que tu amigo se cae de su tercer piso y rebota hasta el cielo, ¿no? Es un pensamiento no lógico. O mi amigo le atropelló un tráiler y el tráiler quedó destrozado. No, pues, eso es algo ilógico, ¿no? Eso justamente es un pensamiento, pero sí, el pensamiento aguanta todo. El pensamiento soporta todo, ¿no? Entonces, el pensamiento según su contenido puede ser lógico y no lógico. Y según el objetivo, puede ser un pensamiento convergente y un pensamiento divergente. Y con el pensamiento también realizamos las siguientes actividades. El pensamiento nos permite analizar. Uno piensa que analizar es describir nada más, ¿no? Describir sí es parte del análisis, pero no solamente el análisis constituye describir un objeto, sino que todas sus características, etapas, funciones, las desmenuzas. Es decir, que un todo la divides en sus partes constituyentes fundamentales para poder conocer a profundidad. A eso se llama análisis. Por ejemplo, ¿cuáles son las partes de una neurona? ¿Cuáles son las partes de una neurona? O de repente, ¿cuáles son las etapas del desarrollo humano? Eso es parte del análisis. Estás descomponiendo un todo en sus partes, en sus etapas en este caso, ¿no? En sus etapas o de repente en sus partes o características. Es parte del análisis. ¿Está bien? Cuando uno piensa, analiza. A ver, señorita, no sé, pues a ver, dígame usted cómo se siente hoy día, ha tenido por ahí sueños de repente medios extraños, o escucha voces, o siente que lo tocan la espalda en las noches, o que le hablan en la oscuridad, ha visto por ahí imágenes medias raras, etcétera, ¿no? Es decir, está haciendo preguntas para poder descomponer su personalidad de repente en algunas alteraciones que voy a presentar, ¿no? Está analizando. El médico hace y te dice, abre la boca, a ver el corazón por aquí, te toma la presión, está analizando. Ese es análisis. Pero cuando yo junto las partes para formar un todo, a eso se llama síntesis, lo opuesto. Unir las partes para formar un todo, por ejemplo, el típico rompecabezas, ¿no? Síntesis. Pero cuando el todo lo digo en partes, eso es análisis, ¿ok? Y la comparación no solamente es de no ver en qué se parecen, ¿no? También en qué no se parecen. Es decir, la comparación es la capacidad de poder establecer relaciones de semejanza o diferencia entre los objetos. Por ejemplo, ¿en qué se parece la mosca al árbol? ¿En qué se parece la mosca al árbol? Hay que pensar. Piensa. ¿En qué se parece la estatua al poema? El elogio al castigo. El avión al reloj, ¿no? Hay que establecer relaciones de semejanza y diferencia entre los objetos. Para eso hay que pensar. Pero también podemos abstraer. ¿Qué es abstraer? La abstracción es el proceso que nos permite aislar, separar lo importante, lo principal de lo accesorio. Y la mejor forma de poder evaluar la abstracción en el pensamiento del hombre es mediante los refranes, mediante las moralejas, ¿no? De los cuentos. El típico refrán, ¿no? Al que madruga Dios le ayuda. ¿Qué significa al que madruga Dios le ayuda? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es ahí, ¿no? Lo que uno quiere expresar a través de este refrán o este aforismo? ¿Ah? Eso es justamente la abstracción. Sacar esa enseñanza, ese mensaje es producto de la abstracción. ¿Ok? ¿Ya? Y la generalización es que una característica fundamental de un hecho la extiendo a todos los demás hechos. Es como, por ejemplo, el perro te mordió, ¿no? Y tu pensamiento te lleva a generalizarlo y de tener miedo, precaución ante todos los perros. ¿Qué has hecho? Pues obviamente estás generalizando, ¿no? Un atributo, una característica de un objeto o algo particular se extiende a todos los demás eventos. A eso se llama justamente generalización, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Que el pensamiento está dirigido a la solución de problemas y en base a eso puede haber dos tipos de pensamientos. El convergente, que busca una sola respuesta, y el divergente, que busca varias alternativas de respuesta. Por su contenido puede ser lógico y puede ser no lógico. Y también el pensamiento realiza operaciones, ¿no? Permite operar mediante el análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción y la generalización.